Entonces vamos a ver si consigo recuperar el interés de todos. Y mi presentación es una presentación breve sobre ventajas y desventajas del uso del CBR. Y entonces, claro, creo que la mayoría de ustedes, tal vez la totalidad, sepa en qué consiste ese ensayo. No voy a entrar en detalles, pero el CBR es la relación entre la presión que es necesaria para penetrar un pistón, que se ve aquí en la fotografía, ¿no? Y ese pistón cilíndrico estandarizado en una probeta de suelo y la presión para provocar para causar la misma penetración en una probeta de un material estándar que es una piedra triturada. Bueno, también ya deben saber cómo se calcula el CBR. Se aplican cargas crecientes, esfuerzos crecientes, de forma a que el pistón penetre con una determinada velocidad y se miden los esfuerzos y las presiones, en este caso, necesarias para provocar penetraciones de 0,1 pulgadas y 0,2 pulgadas en el suelo que se está ensayando, y se divide esas presiones por las presiones, discúlpenme que me pasé, por las presiones que son necesarias aplicar en el material estándar, que es la piedra picada, y si se trabaja en libras por pulgada cuadrada, ese valor es 1000 en el caso de la penetración de 0,1 pulgada y 1500 en el caso de la penetración de 0,2 pulgadas, ¿no? Y entonces este ensayo es un ensayo que ya se aproxima del centenario de su desarrollo. Fue creación de un ingeniero estadounidense de apellido Porter, entonces siempre muestra esta figura, esta foto, para ilustrar cómo era una carretera, por así decirlo, o un camino, y lo que era un vehículo en aquel entonces, ¿no? Y es necesario decirlo digamos, con honestidad, que el surgimiento de la prueba CBR fue un avance. Porque en aquel entonces, estamos hablando en el final de los años 1920, no había un ensayo, un test para evaluar la resistencia de suelos que podrían ser subrasantes de pavimentos. Entonces, cuando surge la prueba CBR, se tiene al mismo tiempo un parámetro de resistencia, ¿no? Es una resistencia, después vamos a ver qué tipo de resistencia es, pero es un parámetro de resistencia, y al mismo tiempo se mide la expansión de suelos. Entonces, dos problemas muy importantes en suelos para pavimentos, que son su resistencia y la posibilidad de expansión cuando humedecidos, son observados a través de esta prueba. Y esta prueba entonces surge al final de los años 20 en los Estados Unidos, y muy rápidamente se vuelve conocida y usada en prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas de ese ensayo, ¿no? Que todos saben que CBR significa California Bearing Ratio. Ratio es la relación, es una relación de soporte entre el suelo ensayado y el material estándar. Y entre las ventajas de este ensayo, de esta prueba, es que es muy simple de realización, ¿no? O sea, quien estudió, quien ya la realizó en laboratorio, sabe que este es un ensayo muy simple, que también exige un equipo simple, ¿no? Es una prensa robusto, o sea, resistente y muy durable, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, que en el laboratorio de mecánica de suelos de mi universidad, probablemente la prensa, el equipo CBR ya tenga unos 50 años, ¿no? Y está muy bien.
en utilización eventual, pero está muy bien. Las probetas con las cuales que se ensayan son probetas simples, o sea, no hay aquella necesidad de otros ensayos de la mecánica de suelos de trabajarse con probetas indeformadas, porque en pavimento los suelos son compactados. Entonces, lo que nosotros hacemos es ensayar una probeta de suelo compactado. Los cálculos, como les mostré instantes atrás, el cálculo es muy fácil y la interpretación del ensayo también, la interpretación de los resultados es una interpretación fácil. Y como se tornó un ensayo, una prueba usada universalmente, existe una experiencia acumulada, tanto en sus países, en Bolivia, en Perú, en Colombia, como en cualquier lugar del mundo prácticamente, tal vez un poco menos en Francia, ¿no? Sobre CBR de suelos, ¿no? De tal manera que generalmente cuando se está hablando con un ingeniero de caminos, ingeniero vial, sobre un suelo, la primera pregunta que surge es, ¿cuál es el CBR de ese suelo? Porque este es un parámetro de resistencia que todos los ingenieros conocen, ¿no? Y aún más, es un parámetro muy importante en métodos empíricos de diseño de pavimentos. Así, por ejemplo, aquellos entre ustedes que ya tienen conocimiento sobre el diseño de pavimentos empleando el método ASHTO, discúlpeme, esta figura que les estoy mostrando permite determinar el coeficiente de capa en este caso A2, ¿no? Ese es el coeficiente de una capa base. Los valores están gráficamente a la izquierda, pueden verlo entre 0 y 0,20, y la recta vertical, luego enseguida, inmediatamente seguida a la derecha, es del CBR. Entonces, si ustedes tienen el CBR del material, ustedes pueden determinar el coeficiente de capa. Por ejemplo, si estamos hablando de una piedra triturada de buena calidad, en las cuales es fácil conseguir un CBR de 100. Entonces, esto es lo que se hace cuando se hace en 1993. A partir se emplea entonces eficiente de capa, es cero, en sus versiones en muchos países de Sudamérica, y esto sí que es el caso de Bolivia. En caso del diseño de pavimentos de hormigón, caracterizar la bastante, ¿no? Esto que aparece a la derecha es la figura de un ensayo de Plato, yo no sé si se dice así en español, me disculpe, pero plate test, ensayo, es una placa, 0,4 desde 1972. A la derecha es la figura de Sudamérica. Se emplea el método A43 y eso sé que es el caso. Bien, en el caso del diseño de pavimentos de hormigón. ¿Por qué? Porque el parámetro para caracterizante es el llamado, esto que aparece a la derecha, yo no sé si se dice así en español, que es entonces la carga, ¿no?, que está siendo aplicada y el desplazamiento elástico, como se ve en la de ingeniero geotécnico, es muy elegante. Trae informaciones muy buenas, pero los compañeros que son del medio geotécnico saben que su realización es muy complicada, ¿no? Porque es necesario crear todo un sistema de reacción, ¿no? Aguardar un día que se establezcan los
los desplazamientos, todo eso hay que ya lo saben. Entonces, imagínense, un día para un punto, es inviable, no se puede hacer eso en pavimentos, ¿no? Entonces, lo que se propone es una relación, ¿no? A partir del CBR, de la subrasante, se determina el módulo de reacción de la subrasante. Y este parámetro K, el módulo de reacción, es usado tanto en el método de diseño de pavimentos de hormigón de la PCA, la Portland Cement Association, como también en la AASHTO. O sea, los principales métodos de diseño de pavimentos de hormigón caracterizan la subrasante por medio del módulo de reacción de la subrasante K, que es obtenido en la realidad a partir del CBR de la subrasante. Por tanto, está presente también en el diseño de pavimentos de hormigón. De hecho, y ahí empieza, digamos, un poquito mis dudas en relación al CBR, es que en el final de la década siguiente a su desarrollo, en 1938, el ingeniero Porter publicó recomendaciones sobre espesores de carpetas asfálticas con base en su experiencia y en pruebas de CBR y expansión. Entonces, se empezó a usar lo que era un resultado de resistencia y de expansión para diseñar Seguimos con algunos problemas técnicos con el profesor Núñez. Voy a darle pie al doctor Reyes para que inicie su presentación, pero no sin antes recordarles que el motivo del coloquio es esta transición que estamos llevando adelante en nuestros países desde el CBR como metodología de caracterización hacia el módulo resiliente, que se está produciendo con distintos niveles de implementación en todos nuestros países. Por eso fue el motivo de presentar en las distintas etapas cada uno de los ensayos. Doctor Reyes, bienvenido y tiene la palabra. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien, por favor? Sí, lo copiamos bien. Bueno, ¿la presentación también la logramos ver? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Entonces la misión, y muy agradecido, doctor Juan Carlos Rojas, a la ingeniera de la ABC, al estimadísimo colega Washington Núñez, gran amigo, al ingeniero Pablo del Águila y al ingeniero Gutiérrez, que no lo conozco personalmente, pero ya tendremos manera de fraternizar a través de los temas en común. Entonces, la misión del doctor Juan Carlos era del CBR al módulo resiliente y me puso en específico a hablar sobre las ventajas de lo que es el módulo resiliente. A ver, yo les comento una cuestión, porque esto lo van a enfrentar ustedes también en Bolivia. Nosotros en Colombia, como es la tradición de prácticamente todos los países de América Latina, tenemos los métodos de diseño basados en el CBR. Esto fue una pelea fuerte con la administración, el Instituto Nacional de Vías, que puede ser como el equivalente del ABC, y el Instituto de Desarrollo Urbano, pero nosotros iniciamos con diseños de pavimentos por métodos mecanicistas en 1997, o sea, ya tenemos una trayectoria de unos 23 años y ahorita es un poco raro, ¿sí? Desconocer las bondades de los módulos resilientes. Nosotros en Colombia, tal vez por la formación mía, de otros colegas, hemos implementado el método mecanicista de Francia, que es una de las dos grandes escuelas de diseño de pavimentos. Actualmente hay un intento muy fuerte de los Estados Unidos con la guía MPDG, y las cuales son muy similares, muy paralelas,
Tal vez el método francés es más fácil de entender, más de ingeniero, más de cálculo. El método MPDG es más de software y a propósito de software costosos. Entonces, en cuanto a las ventajas, acá hago unas analogías porque, digamos, la filosofía del francés y el MPDG son muy paralelas y los materiales hay que caracterizarlos de una forma dinámica, con pruebas de laboratorio, con pruebas en laboratorios certificados. No es cualquier laboratorio, sino los operarios, los ingenieros tienen que saber interpretar lo que se está haciendo y seguir unas regulaciones, ¿sí? Entonces necesitamos el módulo resiliente específicamente para los suelos de las subrasantes, pero hay también dos familias, los suelos finos, los suelos granulares. Y recordemos que en el caso de nosotros, por estar muy cerca de los trópicos, la formación de nuestros suelos es muy especial, no es similar a la de los Estados Unidos ni a la de Europa. Son más bien suelos de tipo residual y tenemos mucha problemática en la expansividad de estos materiales. Entonces, el módulo resiliente nos va a permitir ver muchas circunstancias que otras metodologías como el CBR se pueden quedar cortas por ser ensayos netamente de punzonamiento, de cortante. Para el resto de materiales, porque el diseño de pavimentos hay que mirarlo de una manera integral, necesitamos módulos dinámicos y leyes de fatiga, ¿sí? Tener una buena clasificación del suelo y ir atado un diseño al método de construcción. ¿Qué podría decir yo de las otras ventajas? Digamos que esto, como estamos midiendo parámetros más reales en funciones de las cargas y de las presiones de confinamiento, es decir, en el punto en que se está solicitando la subrasante, entonces es una estructura y las estructuras como tal soportan esfuerzos y deformaciones, las aplicadas, y en todo caso ellas deben ser menores o iguales, ¿sí?, que la admisibilidad que tiene un material. Entonces nos está diciendo, mire, ya usted no se puede pasar de ciertos esfuerzos y puede caracterizar para su propio suelo. Logramos con esto hacer diseños a más de 20 años, 40 años, ¿sí?, dependiendo si es flexible o rígido. ¿Qué puede ser una desventaja? Que sí es un ensayo complejo de manejar, a pesar que en la literatura internacional, por allá desde los doctores Eukelon, Foster, Seed, de 1960 se viene haciendo, y los equipos se han mejorado indiscutiblemente mucho, sí es un ensayo complejo de manejar. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Voy a adelantarme ahí. Ustedes ven una llanta rodante y ven un punto de solicitación, entonces tenemos un esfuerzo vertical, un esfuerzo horizontal, y por composición tendríamos el cortante. Lo ideal sería que pudiéramos medir independientemente del sigma H por la derecha y por la izquierda, pero los pavimentos se nos simplifica porque las superficies de las capas son ligeramente horizontales. Entonces no necesito hacer un cubo, y para el cortante, pues la única manera de poderlo hacer sería como hacer un cilindro hueco para poder también dar cortante, pero esto es demasiado sofisticado y encarecería mucho ya los equipos. De hecho, un triaxial, un buen triaxial, nosotros tenemos 3 en la universidad, puede estar entre el orden de $100,000 a $150,000, un verdadero triaxial del orden de $1,000,000. Y el otro, el que le digo del cilindro, pues tocaría hacerlo como más de tipo de investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos múltiples repeticiones del tráfico, pasa una llanta, otra llanta, unos tiempos de reposo. Entonces se trata de llevar a simular en esta cámara de triaxial, donde se puede llenar con agua y simular el esfuerzo horizontal, el esfuerzo de presión de tierras, y bajo un gato, sumado a la presión hidrostática, dar por medio de un esfuerzo desviador el complemento para la carga. Entonces, ¿qué es lo que es el módulo resiliente? Si observamos acá,
estos cilindros, cuando hay un efecto de una carga, el suelo se comprime, pero los suelos tienen dos componentes. Uno plástico, que ya es irreversible, una deformación, que después vamos a ver afectada en los términos de IRI, en la calidad de la ejecución final del pavimento, y el delta HR, que es la deformación resiliente, y esa tiene que ser más o menos constante. Entonces, deseamos materiales que sean lo más resilientes posibles, como una goma de caucho. Si yo la deformo, va a deformarse, excúseme la redundancia, suelto el esfuerzo y se recupera a su posición inicial. Los suelos no. Entonces, este módulo resiliente me está permitiendo determinar cuál es el comportamiento elástico, y esto me sirve para los métodos mecanicistas directamente como un gran parámetro de utilización. Y de hecho es la variable más importante en un diseño de pavimento. Tenemos acá dos grandes familias, y en los módulos resilientes yo puedo también hacer las condiciones consolidado, drenado, consolidado, no drenado, drenado, no consolidado, y hacer múltiples simulaciones. A mano izquierda tengo las curvas características de un módulo resiliente para una familia de suelos cohesivos, ¿sí? Que son como dos bracitos. El módulo resiliente no es constante, depende de las condiciones de esfuerzo desviador y confinamiento. Los mayores módulos se podían dar para las obras subterráneas, y ahí vemos como una especie, para hacerlo de manera muy práctica, sencilla, donde se cruzan los dos brazos. Yo podría trazar una horizontal y leer directamente el módulo resiliente a mano izquierda. Estos van a ser dependientes de la tensión desviadora, o sea, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 dividido entre 3. Y tensión desviadora, sigma 1 menos sigma 3. Y el módulo resiliente de los materiales granulares, ese sí es con el primer invariante de tensiones, que es el teta, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 dividido entre 3, o el esférico que se denomina, y estos materiales sí tienen un límite. Esto me va a permitir determinar hasta dónde puedo solicitar un material básicamente de subbase o base sin pasarme y no crear procesos de atracción. ¿Qué sería, pues digamos, la gran dificultad que nosotros vemos y hemos constatado en Colombia ya en más de 20 años de utilizar esta metodología basada en los módulos resilientes? Que si se toman mal las correlaciones, que creo que es el tema del ingeniero del Águila, que nos va a decir de eso, pero las correlaciones a partir de los CBRs toca tomarlas con mucho cuidado, y tienen que estar calibradas para el medio, para el país, para los suelos del país. Traerse las correlaciones de los Estados Unidos por facilidad lleva a problema. Esto en la parte real, ¿sí? Si yo le asumiera que mi subrasante tiene 50 megapascales para un diseño acá hipotético, donde esto durara 10 años, y dice, no, pero yo comprobé con el triaxial que no era 50, sino 35, la duración de vida me da de 10 años a 6 años, que esto era básicamente el mayor problema que teníamos nosotros, que diseñamos con el Astro, con el Shell, con los métodos foráneos, y nos fallaban los pavimentos, si diseñamos para 10, para 15 años, en 6, 8 años, precisamente porque no estaba bien representada la capacidad de soporte de la subrasante. Bueno, esta ha sido muy corta, y pues dejamos para discusión posteriormente con los otros colegas y con ustedes, los colegas de América Latina que están conectados en este Zoom. Mil gracias a todos. Muchas gracias, estimado doctor Reyes. Le voy a dar por tema de tiempo muy rápidamente la palabra al ingeniero del Águila para poder pasar con su conferencia, y al final de las conferencias vamos a tener un pequeño ciclo de discusión que es el espíritu del coloquio. Tendría que dejar de compartir para que pueda compartir el ingeniero del Águila. Ok.
¿Listo? Entonces, él nos presenta mediciones y correlaciones in situ. Ingeniero del Águila, bienvenido. Tiene la palabra. Creo que tenemos un problema con la conexión de él. Lo esperamos un minuto. Estimado Eduardo, si estás en condiciones de poner tu presentación, podríamos darte espacio para que el ingeniero Laila vuelva a conectarse. Buenas noches a todos. Voy a subir mi presentación y si me pueden verificar si la están viendo, si me escuchan y damos curso, estimado ingeniero Arturo. ¿Sí? Sí, estamos mirando y el sonido está muy bien. Ok, bueno, entonces aprovechando las condiciones favorables, agilizaremos con mi parte. Presentarme, ¿no? Soy docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Felicitar, ¿no?, a la ABC y Sociedad de Geotecnia y Mecánica de Suelos, en especial al ingeniero de ESA y al ingeniero Juan Carlos Rojas por tan buena iniciativa. Saludar a los doctores Freddy Reyes, Washington Núñez, un gran abrazo, Washington, al ingeniero Pablo del Águila también. Y bueno, comentar un poco, ¿no?, sobre lo que es el módulo resiliente aquí en Bolivia, ¿no? Nosotros en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno empezamos a estudiar el concepto de módulo resiliente el año 2006. Estamos hablando que hace 14 años que venimos ya estudiando sobre este método a través de los programas de posgrado que se desarrollaron en la universidad, en la unidad de posgrado de la Facultad de Tecnología, ¿no?, de la Gabriel René Moreno. Empezamos estudiando netamente teóricamente, ¿no?, el tema de análisis de tensiones, cómo se integraban, ¿no?, los conceptos de elasticidad dentro de lo que es carretera, que eran conceptos nuevos y, como decía el doctor Reyes, en un principio un tanto complejos de entenderse, ¿no? El año 2010 tuvimos la oportunidad de adquirir un equipo triaxial básico y a partir de entonces venimos estudiando como investigación y académicamente, también profesionalmente, en lo que es el módulo resiliente, ¿no? Dentro de los trabajos que hemos podido avanzar, porque muchas veces también la investigación en nuestro país se hace bastante compleja, nosotros empezamos desarrollando un trabajo de maestría del ingeniero Marcelo Villegas, del cual fui yo su tutor. Tenemos otro trabajo de maestría sobre suelo cal, ¿no?, módulos resilientes en suelo cal, del ingeniero Jorge Méndez. Su tutor fue el doctor Washington. Y hemos tenido visitas, hemos interactuado mucho, ¿no?, con ingenieros de la ABC principalmente. También con la empresa privada hemos prestado algunos servicios, pero
más como complemento, ¿no? A la fecha no tenemos así un requerimiento como una obligatoriedad del método, ¿no? Entonces, seguimos todavía en una fase, digámoslo así, académica de formación. Ofrecemos un curso de triaxial dinámico. Como decía el doctor Reyes, es muy complejo, ¿no? En una presentación, a pesar que hicimos, ¿no?, una presentación hace un par de semanas, pero de 1 hora y media, pero aún así queda corto, ¿no? Entonces, eso es un poco nuestra experiencia que tenemos en Santa Cruz. Hemos tenido contacto con ingenieros del ABC, como decía. Semana pasada tuve contacto con una disertante de una tesis, ¿no?, que fue desarrollada en el equipo triaxial de ABC, y hemos quedado de, una vez que la cuestión de transitabilidad entre departamentos en nuestro país quede más expedita, de unir esfuerzos, ¿no?, para aunar criterios. Si bien el equipo que tenemos aquí en la Gabriel René Moreno con el equipo de ABC, al parecer no, en apariencia no se parecen en nada, pero en el fondo hacen lo mismo, ¿no? Es una cuestión de diseño y arquitectura del equipo. Este es el equipo que tenemos en la universidad. Es un equipo marca Cooper. Básicamente nosotros, el doctor Reyes hablaba del método americano, del método europeo, ¿no?, o francés. Nosotros hemos adoptado el método AASHTO, el método mecanicista empírico, básicamente porque tuvimos también un fuerte apoyo de la Escuela de Ingeniería de San Carlos y de la Universidad de San Pablo, a través del doctor Luis Gutiérrez, del doctor Fashina también, del doctor Leomar en San Pablo. Esas fotos que muestro es del año más o menos 2011, 2012, cuando viajamos a los laboratorios. Nos atendió un gigante, ¿no?, en la Universidad de San Pablo, del tema de triaxiales, que también su apodo era gigante. Y esos cilindros que ustedes están viendo ahí, bueno, salió un poco borrosa la imagen, pero nosotros adoptamos el método que viene desarrollando la Universidad de San Pablo. Entonces nos colaboraron mucho. Obtuvimos, ¿no?, todas esas dimensiones para aquí en trabajos de tornería poder moldar todos esos equipos. Prácticamente la tesis del ingeniero, la disertación del ingeniero Villegas fue una parte fabricar esos dispositivos, algunas fotografías, ¿no?, de lo que fueron los inicios, ¿no? Ese es el laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil. Empezamos, como ustedes ven, ¿no?, a golpes, probando, fuimos mejorando nuestras técnicas de compactación, nuestro método de trabajo. Empezamos con ese cilindro que estaba formado por una sola parte, una pieza. Después vimos que era muy complicado extraer la muestra, a pesar de que en muchos suelos se extrae fácilmente, ¿no?, con ese extractor de muestras. Y bueno, hoy en día hemos mejorado un poco, tenemos otros cilindros bipartidos y tripartidos, donde para suelos poco cohesivos o no cohesivos cuesta mucho más, ¿no?, esa extracción y mantener la integridad del cilindro. Ahí tienen el cilindro del suelo y algunos detalles del proceso, ¿no? El doctor Reyes hablaba de lo que era el encamisado, ¿no?, de la muestra de suelo. Entonces ahí son algunas imágenes de lo que hemos ido aprendiendo, de lo que hemos ido desarrollando, y con la gran satisfacción de que cuando hemos obtenido los resultados, hemos visto que son muy consistentes, ¿no?, con algunos otros estudios que se han hecho, por ejemplo, en
en Brasil, ¿no? Principalmente debido al contacto, ¿no? Facilidad de contacto en muchos casos con el doctor Washington, ¿no? Con el personal de la Universidad de San Pablo, hemos tenido, ¿no? Una comunicación muy fluente y hemos ido consultando, enviando resultados, ellos también, y bueno, creo que todo lo que es el manejo, ¿no? De confección de muestras y resultados ha sido una experiencia muy gratificante, ¿no? Entonces, académicamente hemos avanzado mucho, en la técnica también hemos adquirido bastante know-how, conocimiento, y bueno, saludar también a la iniciativa de ABC, de la Sociedad de Mecánica, de Geotecnia y Mecánica de Suelo, por esta iniciativa para también poder divulgar un poco el método y las ventajas que este posee, ¿no? En lo que respecta a que nos permite representar muchas veces de manera mucho más realista el estado, ¿no? O la respuesta estructural de un pavimento ante las cargas de tráfico, ¿no? Como decían también los profesores que me precedieron, no es tampoco un método donde yo voy a, de buenas a primeras, saber interpretar los resultados, ¿no? Hemos tenido muchas anécdotas con muchos ingenieros que cuando nos han pedido el módulo resiliente nos dicen, pero ¿cuál es el módulo resiliente? No, aquí está la gráfica, ¿no? De resultados, la envolvente o la fórmula de regresión, y es muy complejo, como decían, ¿no? Para ingenieros de carretera, por lo general está tan arraigado el concepto de CBR que es complejo hacer esa migración de un criterio al otro, ¿no? Estas son algunas imágenes esquemáticas, ¿no? De la secuencia, es todo computarizado. Esta es una pantalla, ¿no? De la computadora donde se efectúa la calibración de los LVDT, es decir, de los deformímetros que van a hacer el registro continuo, ¿no? De la respuesta resiliente del suelo que se está analizando. Como decíamos, ¿no? El módulo resiliente no es un valor, es una función que se obtiene a través de una secuencia de combinaciones, como mostraba el doctor Reyes, de tensiones verticales, tensiones confinantes, y para cada estado triaxial de tensiones, por eso lleva el nombre, ¿no? De ensayo triaxial, el ensayo que define el parámetro de módulo resiliente, se tiene un valor, ¿no? Y ahí ya viene la sensibilidad del ingeniero de carreteras de saber interpretar esta salida de resultados y poder aplicarla, ¿no? En un diseño de pavimentos, en una evaluación estructural, etcétera, ¿no? Algunas otras pantallas, ¿no? Donde aquí ustedes pueden ver la histéresis que nos muestra el ensayo. Es una carga cíclica de un segundo, de ciclo de un segundo y pico de 1 milisegundo. Y aquí ustedes pueden ver la respuesta del ahuellamiento o de formación permanente a lo largo del ensayo, ¿no? Esa es la configuración del esquema que tenemos. Este es un control, ¿no? En la máquina que tenemos sobre toda la salida de resultados, ciclo a ciclo de carga que se va aplicando. No voy a entrar en detalle, simplemente para ilustrar un poco en el ensayo cómo se aplican, ¿no? Los conceptos que decían anteriormente. Aquí esta es una descripción de qué significa cada uno de esos valores.
Un concepto importante es que nosotros aplicamos, como dije en un inicio, la norma AASHTO T307 para caracterizar el módulo resiliente, ¿no? Y uno de los límites de esa normativa es parar el ensayo si el suelo que estamos analizando supera el 5% de deformación permanente, ¿no? Y lo que comentaba, para ir finalizando, este es lo que se obtiene, ¿no? Con el ensayo AASHTO T307, que es el que estamos desarrollando en la universidad, donde, como había comentado anteriormente, no es un valor único que se obtiene del ensayo. Lo que se obtiene es una ecuación de regresión, debido a que el módulo resiliente en un mismo suelo puede variar dependiendo de la intensidad de cargas de tráfico, profundidad, ¿no? Del punto que estamos analizando, humedad óptima, plasticidad. Hemos trabajado en investigación, hemos apoyado una investigación en la UNSA recientemente, que justamente hace un análisis de la influencia que puede tener el IP, ¿no? En el módulo resiliente de un suelo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Quien quiera conocer más a detalle puede visitarnos en el Laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad Gabriel René Moreno. Y como les comentaba, estamos ofreciendo un curso completo, ¿no? Que incluye preparación de muestras, el tema de correr el ensayo, y después de interpretar los resultados y cómo aplicar eso en un programa computacional. Como como decía, ¿no? El doctor Reyes, la desventaja es que esto sí, para explotar, digamos, la salida de resultados sí o sí requiere un modelo computacional. Nosotros ofrecemos, ¿no? En el curso incluir un modelo computacional, solo que un tanto limitado, porque el software de libre distribución que existe para poder hacer este tipo de análisis me limita a algunos modelos, ¿no? De comportamiento de módulos resilientes. Entonces, básicamente es esto lo que quería compartirles, y bueno, quien tenga consultas más a fondo, más a detalle, con gusto intentaremos responderlas dentro también de nuestros limitados conocimientos. Agradecer por la atención y un saludo a todos, estimado ingeniero de eso. Le agradezco mucho, ingeniero Gutiérrez. Ha sido muy ilustrativa su presentación y nos satisface mucho ver el trabajo que han venido realizando en el laboratorio. Yo estoy seguro de que a raíz de la conferencia lo van a contactar muchos ingenieros para continuar trabajando en el tema. Tal vez mencionaba para nuestros visitantes del exterior de que en Bolivia la principal metodología de diseño de pavimento sigue siendo el reglamento AASHTO 93, con el módulo resiliente obtenido a través de correlaciones basadas en el CBR. Entonces, ahora sí le damos la oportunidad al ingeniero Pablo Lagla de compartirnos su presentación para poder cerrar con el tema mediciones y correlaciones in situ. Muchas gracias, ingeniero del Águila. Estamos mirando su presentación. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo me escuchan? Espero que bien. Se ¿Me lo copia escuchan? claramente. Sí, claramente. Perfecto. Entonces voy a comenzar esta intervención. Bueno, primeramente saludando a la presidenta de la ABC, la ingeniera Ruth Ramírez, y luego Vidovic, presidente de la ABIC, agradeciendo la invitación y saludando a mis distinguidos colegas con quienes estoy alternando el
el día de hoy. Quiero empezar haciendo... el CBR en realidad tiene varias conceptualizaciones, sobre todo cuando se trabaja en vialidad. Hay que distinguir el CBR como parámetro de control de calidad y el CBR como parámetro de capacidad aportante. El CBR como parámetro de control de calidad no es una constante, es un parámetro legal especificado. En realidad el CBR en general no es una constante, depende de muchos factores. Y para un mismo material tú puedes tener diferentes CBRs. Cuando se trata de una especificación técnica, se trata de un parámetro legal. Las especificaciones son documentos legales. Es lo que debe cumplir el que construye. Entonces, si me hablan el material de la capa de base debe tener un CBR de 100%, no estamos hablando que necesariamente se va a cumplir con ese valor, va a depender de varios factores. En ese caso es un parámetro al que se debe llegar, ¿no? Y cuando uno en general efectúa un ensayo de un material en laboratorio para determinadas condiciones, es el valor que puede alcanzar ese material. Pero que en realidad, cuando estás en el campo, puede que no alcance el valor porque las condiciones no se dieron, por decir, la humedad o el porcentaje de compactación. Pero es importante, aquí yo entiendo que estamos hablando del CBR como parámetro de capacidad aportante, que es lo que sirve para diseñar un pavimento. Y cuando hablamos de parámetro de capacidad aportante, estamos hablando de la resistencia del suelo, de la resistencia de la base del pavimento, ¿no? Y ahí estamos hablando de un parámetro de tipo estructural. No nos olvidemos que el pavimento es una estructura y tiene que ser analizada como una estructura de capas en donde estas capas todas interactúan entre sí. Y los parámetros estructurales en una determinada capa depende del comportamiento del resto de capas y del suelo, por supuesto. Entonces, el concepto es diferente. ¿Ok? Entonces, hecho esta aclaración de conceptos, ¿cómo se realiza la medición del CBR? Bueno, los ensayos en laboratorio en general son para control de calidad. Si uno va a los ensayos in situ, por decir, para determinar el CBR de la subrasante, el ensayo es limitado. Eso ya se demostró hace mucho tiempo. Porque la aplicación de la carga es local. Es en la parte superficial del suelo. El ensayo, tal como fue concebido por Porter, es un ensayo local, en un molde. Y si se pretende hacer un ensayo in situ, lo que uno aplica es una carga en la parte superficial de la subrasante, por decir, que no necesariamente toma en cuenta la compleja realidad que existe en toda la profundidad del suelo, que incluso puede tener nivel freático, puede tener suelos blandos. Y si la parte superficial es de un material granular y la parte de abajo es un material plástico, deformable,
la aplicación de la carga no necesariamente va a reflejar esa realidad. Entonces existe esa limitación. Ya lo han dicho, los ensayos, ahora estamos hablando del módulo resiliente, que es una concepción más mecanística, está relacionada ya con el desarrollo que se produce. El CBR está relacionado con la época empírica de diseño de pavimentos. El módulo resiliente está relacionado con los desarrollos mecanísticos que surgen en la década de los años 60, 70 del siglo pasado. Es un concepto más elaborado. Lo que pasa es que siempre ha habido el paradigma de que hacer un ensayo de módulo es muy caro. Todo este tema de limitaciones de laboratorios, en realidad es como se diría, una limitación ficticia, porque no se compara el tema de los ensayos con el nivel de las inversiones que se hacen para construcción de carreteras. Si uno compara, la incidencia del valor de un ensayo de laboratorio es mínimo. Entonces, para un proyecto de carretera en donde yo voy a invertir 50, 60 o 70 millones de dólares, que es hacer un ensayo de laboratorio que te cuesta 1.000, no es nada. Entonces, ahí existe un bloqueo, más que todo mental o cultural. En cuanto a las correlaciones entre el CBR y MR, son correlaciones facilistas, simplistas. ASTO dice 100 CBR, MR 100 CBR, ASTO 93. Y para mí es un poco decepcionante que en el MEPDG, o sea, el mecanístico empiricista, haya seguido el mismo parámetro, sobre todo en el nivel que es los valores por default. Yo pienso que finalmente lo que debería hacerse es determinar la capacidad portante en base a ensayos in situ, pero ensayos que realmente reflejen la real capacidad portante de los suelos, es decir, haciendo ensayos de deflexiones. Ahora, uno puede hacer ensayos de deflexiones con cualquier equipo. Obviamente conociendo las limitaciones y las capacidades de cada método. Se puede hacer ensayos con Viga Benkelman, se puede hacer ensayos con deflectómetro de impacto. Y el análisis de estos resultados, que es el retrocálculo de módulos, a uno le va a permitir determinar la capacidad portante. Es la fórmula más efectiva de realmente caracterizar el parámetro de diseño. Y cuando uno experimenta esa medición, cuando uno tiene mucha experiencia evaluando suelos, evaluando pavimentos, se da cuenta del divorcio que existe entre lo que es determinar o asumir valores, digamos, en laboratorio, con lo que es medir directamente y obtener valores en campo. He visto, por ejemplo, especialistas que determinan el CBR para el diseño en laboratorio y toman muestras de la parte superior de la subrasante
en una calicata, por decir, y por suerte le sale una arena gravosa, una arena con grava. Entonces van al laboratorio, siguen las normas y encuentran un CBR de 45. Y para ellos el CBR es 45. Eso no es cierto. Entonces se cometen errores de ese tipo. El CBR de un suelo difícilmente, el suelo como capacidad, como parámetro estructural, difícilmente sobrepasa los 20-25%. El método mecanístico empiricista afortunadamente ha limitado ese valor para que no se cometan esos excesos. Si uno revisa los criterios para la determinación del CBR en este método, ve que no puede ser mayor de 30. O sea, limita a valores mayores de 30. Ese es como máximo. Aquí tengo una presentación en donde nosotros hemos hecho un método para determinar la capacidad portante en base a deflexiones, calculando curvas de deflexiones. Y hemos determinado una correlación usando un modelo mecanístico en donde, en base a un parámetro, que es un parámetro conocido de la investigación francesa, la deflexión máxima por el radio de curvatura, nosotros hemos considerado el valor R50, que es un parámetro relacionado con la longitud de curva. Este producto lo hemos correlacionado con el módulo del suelo y nos ha dado esta correlación que tiene un R al cuadrado de 0.99, o sea, 1. Y con esta correlación, nosotros hemos determinado esta fórmula que nos permite calcular el CBR directamente de los ensayos de deflexiones, en este caso con Viga-Benkelman. Uno puede igualmente desarrollar este método para mediciones con deflectómetro de impacto. El que quiere usar un deflectómetro de impacto en la obra, lo cual es muy difícil, no creo que ninguna empresa vaya a invertir en un equipo que cuesta $150,000 o $200,000 para tenerlo ahí midiendo deflexiones en la subrasante. Ahí sí tenemos que realizar, aterrizar en nuestra realidad. No podemos tener, ni en el mundo desarrollado tienen un deflectómetro de impacto para medir deflexiones en subrasante. Y en base a este método, lo que hacemos es medir curva de deflexión, calculamos la deflexión máxima, calculamos la deflexión adicional a una distancia cualquiera, de tal manera que la deflexión adicional sea la mitad de la deflexión máxima. En base a esta relación de la deflexión máxima y la deflexión adicional, determinamos un valor R50, que nosotros lo hemos tabulado. Se calcula el producto y en base a ese producto determinamos el módulo. Esta es la curva de la igualdad. Este es un ejemplo. Vean ustedes, aquí tenemos que la deflexión máxima es 45, la deflexión adicional es 22, a una distancia de 40 centímetros, y calculamos, este es para calcular el CBR, el que quiere calcular CBR, pero si tenemos módulo directo, mejor. Acá tenemos la relación inmediata, los dos son datos, este cálculo es con la tabla, este cálculo es con la tabla, y en base a esos dos parámetros calculamos el módulo. Y ahí están las tablas para calcular los parámetros. Es decir, con este tipo de método podemos fácilmente determinar el módulo de un suelo en base a ensayos de deflexiones y que básicamente
es retrocalcular el módulo. Lo mismo que se puede hacer con una medición de reflexiones con deflectómetro de impacto. Obviamente a un costo mayor. Ok, espero que con estas reflexiones haya contribuido a enriquecer este coloquio, este debate. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias. Le quedamos muy agradecido, ingeniero del Águila. Para establecer la dinámica del coloquio, lo que vamos a hacer ahora es abrir el micrófono a los 4 panelistas y vamos a plantear algunas consultas generales que nos llegan al chat y vamos a intentar dirigirlas hacia la persona que ha tocado la temática en el coloquio. Entonces, ¿me pueden confirmar que estamos ya todos los panelistas con posibilidad de responder? Sí, yo estoy. Perfecto. Correcto, estoy. Voy a iniciar con la primera consulta, que tiene un carácter más operativo respecto a la preparación de las muestras, y la pregunta indica ¿qué efecto puede tener el reemplazo del sobretamaño que se permite en el momento de preparar las muestras para la realización del ensayo CBR? Yo creo que podríamos orientar al ingeniero Pérez, al doctor Pérez, perdón, que es quien ha tocado el tópico de la realización del ensayo CBR. Sí. Si nos ayuda Carlos con el micrófono. ¿Desea alguno de nuestros otros panelistas emitir un criterio al respecto? Sí, yo quisiera opinar sobre eso. Es precisamente uno de los parámetros que más influencia el cálculo en la medición del CBR. El reemplazo de la grava mayor de 3/4 por su equivalente en porcentaje. Ese es, por ejemplo, un artificio que altera completamente el valor del CBR, sobre todo cuando uno va a ensayos in situ. O sea, no es lo mismo hacer un ensayo de laboratorio que un ensayo in situ. En ensayo in situ tú puedes tener piedras de tamaño de 2,5 o 3 pulgadas. Y obviamente que hacer un ensayo de punzonamiento con un área muy reducida, como es el ensayo de CBR, si cae en una columna de grava, el CBR le puede salir a unos 100, 110, 120. No significa que la capacidad portante del suelo es 100, porque el punzón cayó en una piedra grande escondida que está dentro del suelo. Entonces, ese tipo de cosas distorsionan y hacen que los ensayos de CBR sean limitados. Eso es lo que podría decir yo. Muy agradecido, ingeniero del Águila. Tenemos una pregunta que indica, en Colombia han logrado cambiar el módulo resiliente del CBR por el CBR. ¿Eso es verdad? ¿Ya es obligatorio por norma? Y más o menos, ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, correcto, sí. Esto ha sido una lucha de muchos años. Esto no se obtiene de un día para otro. Nosotros desde las universidades empezamos a modernizar normativas desde 1997. Antes eso lo hacía directamente el Ministerio de Transporte. Nosotros tuvimos un primer triaxial en la Universidad de los Andes que fue hechizo, no fue comprado. Y bueno, se empezaron a hacer los primeros ensayos, todo controlado, a través de una MTS, ¿sí? Que son muy precisas, y logramos ver que habían muchas inconsistencias con respecto a las correlaciones, especialmente la de los suelos blandos. Bogotá particularmente, las arcillas nuestras están por debajo de 5 de CBR y podemos tener suelos de 0,3, ¿sí? Un poquito igual de malo que México. Entonces, observamos que las correlaciones que se estaban trayendo eran las de Estados Unidos para los limos arenosos, y ahí, como decía el ingeniero del Águila,
se encuentra 10 por CBR en megapascales, que esa es errónea absolutamente para Colombia. A nosotros nos daba más como 6.5 CBR a la 0.625, o si lo quieren más fácil, 5 por CBR, ¿sí? En megapascales. Entonces, bueno, con esa preocupación de por qué se dañan las vías tan rápido, nos pusieron ya más atención y nos consultaban. Mire, este proyecto se hizo y no duró sino 6 años, ustedes pueden explicar. Y obviamente en el método mecanicista lográbamos devolvernos y decir si la duración de vida era esa. Se empezaron a trabajar normativas como desde el 2002 y ahí ya empezó a ser opcional el módulo resiliente, salvo para proyectos muy importantes de altísimo tráfico. Después, en el 2008, el INVIAS ya hizo el módulo resiliente obligatorio para tráficos altos. Y en este momento, el IDU, que es el de Bogotá, que tiene la normativa más avanzada, ya es obligatorio para tráficos intermedios. Obviamente que si usted va a hacer una calle de 100 metros, pues es un poco exagerado hacer módulos resilientes, pero puede tomar correlaciones que sean ciertas y que estén validadas en nuestro medio. Entonces lo hemos logrado es en esa forma y capacitando muchos ingenieros desde los programas de especializaciones, maestrías y doctorados. Ahí es donde se logra cambiar ya para las nuevas generaciones. Ya los mayores, pues es más difícil que acepten el cambio y son más reacios. Si es posible, ya lo tenemos al doctor Pérez en sala, si podemos ayudarlo con el micrófono para... Estoy bien, ¿me oyen? Perfecto, ahora sí lo escuchamos. Bueno, no sé si quiere que dé mi participación en relación a la pregunta que me hicieron. En ambas, yo les pediría, nos interesaría tener su criterio en ambos temas, tanto sobre tamaño como el proceso de implementación del cambio de CBR a módulo resiliente. Bueno, seré breve. O sea, cuando se cambian áridos grandes por áridos menores, se está cambiando la estructura del suelo. Si se está cambiando la estructura del suelo, entre otras cosas, se está afectando la succión, que es una variable importantísima en el comportamiento de suelos para actividades geotécnicas. Por tanto, me parece un proceso completamente equivocado, ¿no? Y no lo creo. Así, particularmente pienso que no debe ser hecho. Que si hay piedras muy grandes que se las saque, pero nunca sustituir por áridos de menor tamaño. En relación a cómo ha avanzado, los primeros estudios sobre módulo resiliente en Brasil son del final de los años 1970. Y claro que esto empezaba como una inquietación y se fue consolidando con el tiempo, así como lo dijo el profesor Freddy Reyes, primero a través de los programas de posgrado. ¿No me oye? Estamos con sonido, perfecto. Entonces, a través de los programas de posgrado, y entonces ya en los años 1980, había algunos equipos para ensayos de módulo resiliente, unos pocos, tal vez 3 o 4 en todo el país. A partir de los años 1990 fueron aumentando el número de equipos. Y en el medio profesional, aunque el método de diseño oficial aún sea basado en el CBR, existe la conciencia de que esos métodos empíricos no se ajustan a la nueva realidad de un tráfico muy intenso, mucho más intenso de lo que era en el pasado, a nuevos materiales que están totalmente, a todo momento apareciendo y principalmente no tienen una fundamentación teórica. Ese es el problema grave de métodos empíricos, como es el caso del AASHTO hasta 1993. Entonces, en Brasil existe un método oficial que nadie sigue,
O sea que no se sigue para el diseño de pavimentos importantes. El propio Departamento Nacional de Infraestructura Terrestre dice, bueno, usted tiene que hacer el cálculo usando el método de diseño oficial, pero pueden usar otros métodos, ¿no? Y claro que acaban siendo aprobados los otros métodos que son métodos mecanísticos, empíricos, fundamentados en el módulo resiliente. ¿Ah? Yo lamento, hola. Lo escuchamos. Sí, yo solo quiero decir que lamento mucho que mi presentación haya tenido problemas técnicos, ¿no? Y tampoco no sé en qué momento, hasta dónde fueron. No, claro que no voy a volver a ella, pero yo hablé, lo que creo que vieron fueron las ventajas, ¿no? Y no las desventajas. Pero bueno, lo que sí quería ser contundente es que no se deben admitir módulos a partir de relaciones con CBR, o sea, o con cualquier otro índice, ¿no? Como bien colocó el colega peruano, el ensayo de CBR es un ensayo, de módulo resiliente, es un ensayo muy barato para la importancia que tiene. Por ejemplo, no sé cómo están en los otros países, pero en mi laboratorio es un ensayo que se hace por $100, ¿no? O tal vez 100, 150, depende de la tasa de conversión, se hace el ensayo de módulo resiliente y se tiene un parámetro que es fundamental para el diseño de pavimentos. Un ensayo de CBR cuesta casi lo mismo, ¿no? Y realmente solo se puede aplicar a procedimientos empíricos, como es el caso del Ashton 93, aún muchas dudas, ¿no? Y entonces eso quería traerles como contribución, ¿no? Estamos en un nuevo tiempo, no ahora, hace muchos años. No podemos más usar recetas antiguas que no funcionan más. Entonces yo me quedo muy contento porque veo que el equipo de la Universidad Gabriel René Moreno está en operación, ¿no? Y que, que la ABC también compró un equipo para ensayo en módulo resiliente. Entonces, que Bolivia está ingresando rápidamente. Perdón, tenemos nuevamente problemas con el sonido del doctor Pérez. Le quedo muy agradecido, doctor. Realmente es muy importante para nosotros recibir la experiencia que han tenido ustedes en este proceso y además también recibir los consejos y las recomendaciones que nos hacen en este proceso que nosotros también estamos viviendo. Me gustaría escuchar la opinión del ingeniero del Águila respecto a cómo se ha vivido este proceso en el Perú. Bueno, en el Perú, básicamente, hemos tenido la suerte de hacer una transición inicial de uso del parámetro del CBR hacia módulos desde los años 80 hasta la actualidad. Es decir, empezamos a determinar módulos por retrocálculo, por el método de retrocálculo, usando deflexiones con Viega-Benkelman, usando el método de Hooke, y con eso, digamos, empezamos a diferenciar lo que era, digamos, obtener capacidad portante en base a CBR a lo que realmente es la capacidad aportante cuando uno la mide directamente en el campo, para condiciones reales de composición, de suelos, de estratificación, de humedad, incluso el tema de succión, que bien ha mencionado el doctor Núñez. Y eso se ha ido prolongando a lo largo del tiempo y ha permitido que la comunidad ingenieril, la comunidad técnica, digamos, logre un conocimiento y un convencimiento de que cuando se
determinan parámetros de capacidad portante, uno debe tener mucho cuidado. Y posteriormente de Viga-Benkelman hemos pasado a deflectómetro de impacto, y en la actualidad es a escoger, ¿no? El que quiere usar un método puede usarlo, el que quiere usar el otro también. Obviamente que cualquier método es un método válido si uno conoce el método, si sabe usarlo y usarlo bien, porque los errores se cometen cuando uno no domina los métodos. Y además hemos aprendido a diferenciar en lo que es capacidad portante, por ejemplo, de suelos gravosos, de suelos arenosos, de suelos limosos y arcillosos. Es decir, es posible que un especialista, y debería ser así, que un especialista cuando hace un ensayo, si es que no hace deflexiones, ¿no? Hace un ensayo destructivo y quiere hacer un análisis por componentes, por decir, para determinar capacidad portante, cuando hace su excavación y mira la calidad del suelo, el tipo de suelo y las condiciones del suelo, puedas estar en la capacidad de interiorizar cuál es lo que puede dar ese suelo solamente con solo verlo y conociendo su granulometría. Yo he escuchado que en algún momento he escuchado que en carreteras los suelos son compactados. Creo que no necesariamente. Y esto más aún cuando se trata de la subrasante. Generalmente en la subrasante, lo que es compactado es la capa superior. Pero el resto de capas, o sea, de los 30 centímetros superiores de la subrasante para abajo, nunca se compacta, salvo que sea un terraplén. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo, cuando uno va a determinar la capacidad portante, tiene que tomar en consideración todos esos aspectos, ¿no? Eso es lo que podría decir. Muy agradecido, ingeniero del Águila. Yo tengo una pregunta para el ingeniero Gutiérrez, que tiene que ver con aspectos operativos de la preparación de las muestras, ¿no? Cuando preparamos muestras para el CBR, como bien decía el ingeniero del Águila, tomamos material del terreno y a través del ensayo Proctor determinamos humedad óptima y capacidad y densidad máxima, y bajo ese mismo criterio de compactación preparamos la muestra para el ensayo CBR con distintos niveles de compactación para poder intentar reproducir lo que está sucediendo en el terreno. En el caso del módulo resiliente, en la preparación de la muestra, el ingeniero Gutiérrez nos mostraba que la muestra se preparaba más por una compresión del material dentro del molde metálico, y eso eliminaría el procedimiento de compactación. Mi pregunta es si este procedimiento se ve reemplazado o se ve simulado a través de la carga dinámica del ensayo de módulo resiliente, y también que nos comente un poquito sobre las correlaciones distintas que se utilizan para materiales granulares y materiales finos en las correlaciones que se usan para la obtención de las curvas de módulo resiliente. Bueno, creo que son dos preguntas en una, ¿no, ingeniero Arturo? Sí, perdón. Nosotros intentamos hacer por los dos métodos, ¿no? En el que nos hemos guiado es en el método AASHTO T307, que da las indicaciones, ¿no? De compactar en 5 capas, ¿no? Para suelos, si son de subrasante o si son de base o subbase. El método AASHTO T307 indica, ¿no?, la metodología que yo mostraba, ¿no? No hemos llegado, digamos, al nivel de análisis de tensiones de
de confinamiento que se generan, ¿no?, en el proceso de compactación mediante el método AASHTO T307, debido a que implicaría un sensoriamiento más a detalle, ¿no?, de lo que sucede en ese proceso de compactación. Hemos intentado compactar mediante el mismo procedimiento, ¿no?, para Proctor, el método tradicional, pero no conseguimos una buena compactación dentro del cilindro. Tuvimos resultados bastante dispersos, aleatorios, y bueno, eso es lo que tenemos, digamos, de alcance. No sé si quedó respondido parcialmente, si quieres Sí, sí, complementar. perfectamente. Me interesaba, y creo que a todos, tener un poquito la vivencia en la preparación de la muestra, porque a veces no consideramos una parte tan importante en el ensayo ese tópico, y a la hora, como nos comentaron nuestros especialistas, de obtener resultados, puede ser importante, ¿no? Y siempre trabajamos bajo la premisa de intentar reproducir lo mejor posible la situación que se va a ver sujeta la muestra en la obra, ¿no? Y lo que sí me quedó pendiente fue la segunda respuesta, que tenía que ver con los Perdón. modelos de comportamiento Sí, para zonas granulares finas. sí. Hoy en día, bueno, hice una presentación hace unos 15 días. Si me permiten compartir pantalla, hasta puedo mostrar rápidamente. Y bueno, para ahorrar tiempo, tengo una presentación solamente de modelos constitutivos, ¿no? En el laboratorio, el que más empleamos fue el modelo compuesto, ¿no? Porque con ese estaban trabajando en la Universidad de San Pablo para poder comparar resultados, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es el límite que yo veo ¿cuál es el límite que yo veo en los modelos constitutivos en la actualidad del software? Yo puedo sacar un modelo constitutivo de acuerdo a la AASHTO, pero si voy a usar KenLayer, por ejemplo, que es un modelo gratuito y muy bueno, solamente me permite trabajar con el modelo de tensiones principales, con invariantes de tensión, o con el modelo bilineal, ¿no? Entonces, yo creo, teniendo los resultados, se puede usar el modelo AASHTO, modelo universal, modelo compuesto, modelo de tensión de desvío, modelo de tensión confinante, modelo del primer invariante de tensión, y así hay como 10, 15 o 20 modelos, ¿no?, que incluso toman en cuenta la influencia de la presión atmosférica, ¿no? Ahí tal vez se podría considerar la diferencia de presión en nuestro país que presenta tantas diferencias de niveles sobre el mar, ¿no? Entonces, la principal limitación que yo veo es en el software. Si yo quiero usar un modelo AASHTO, por ejemplo, la guía mecanicista empírica de la AASHTO, el software, el Design Me, creo que se llama, cuesta como $8,000 la licencia anual, ¿no? Entonces, más que nada yo veo que teniendo los resultados del triaxial, eh, lo que limitaría su uso es el procesamiento de ese modelo en un sistema de análisis no lineal de tensiones, ¿no? En la evaluación de la respuesta estructural de un pavimento, ¿no? Entonces, no sé, ingeniero, si quiere desarrollar un poquito más. No sé si le he salido con vueltas, pero... No, muchas gracias. Básicamente el propósito de la pregunta era abrir la discusión hacia ese tema, y también está ligado con la siguiente pregunta, que la voy a abrir a todo el panel, que tiene que ver con el uso del detectómetro de impacto ligero como una metodología de control de calidad de capas compactadas para la verificación in situ
Y precisamente la pregunta iba en esa dirección, porque nuevamente aquí tenemos el problema de que cuando hacemos un ensayo de impacto ligero, una defectometría de impacto ligero, vamos a obtener un solo valor de módulo resiliente en el ensayo. ¿Y cómo lo acomodamos dentro de las curvas de regresión que obtenemos en el marco teórico? Entonces, un poco iba orientado hacia ese lado la pregunta, y ahora les transmito precisamente esa consulta, ¿no? ¿Cómo compatibilizaríamos el control de calidad que ahora se está haciendo en algunas obras con defectómetros de impacto ligero con los valores obtenidos en el laboratorio para el diseño de módulos resilientes? Abre el panel, tal vez si algún otro de los conferencistas quiere emitir criterio al respecto, para no atosigarlo a Eduardo. No, solo para Yo estoy terminar. acá. Parece que conseguí volver a hablar. Y Washington, perdón que lo, que lo corte. No, lo que pasa es que yo te interrumpí, que estaba tan entusiasmado que conseguí volver a oír y hablar después de una media hora. Sí, Habla, Eduardo. solo para concluir, digamos, ¿no? En el laboratorio de la universidad hemos realizado también ya ensayos con LWD, tenemos el GeoGauss también para análisis in situ de módulos resilientes, y tenemos el DCP. Tenemos resultados de todo, ¿no? Quien quiera visitarnos, lo que falta muchas veces debido a la dinámica del laboratorio es muchas veces mentes, ¿no? Resultados tenemos muchos, pero esto requiere, sí, generalmente los que hemos estado todo este tiempo, en estos 14 años, los que hemos estado involucrados en esto, somos 2 o 3 personas máximo al mismo tiempo. Entonces, es mucho análisis, muchos resultados que se debe de procesar. Me preguntan en qué rango de módulos resilientes se encuentran los suelos regionales de Santa Cruz. Es una respuesta tan amplia, ¿no? Podría ser de entre 20 megapascales y 200 megapascales de módulos resilientes. Y un mismo suelo, como dije anteriormente, puede presentar diferentes módulos resilientes en un mismo punto dependiendo de cargas de tráfico, y bueno, requeriría expandirme más y prefiero cederle la palabra al doctor Washington. Un gusto saludarlo. Le debo la respuesta del desafío del equipo de fútbol. Se me pasó, va a disculpar, y bueno, ya hablaremos de fútbol en otro momento, estimado Bueno, doctor. Un gusto hablar contigo y verte, Eduardo. Un recuerdo para toda tu familia. Muchas gracias. Yo creo que interrumpí, además de haber sido maleducado, interrumpiendo, no entendí muy bien cuál era el asunto que estaba siendo tratado, ¿no? O sea, veo que tú hablaste de los diversos equipos que tienen en la universidad para hacer determinación de módulos in situ, ¿no? Eso es lo que tú hablaste, así, del LWD, del GeoGauss, e inclusive el DCP. Sí. Yo creo también, y esto es un desafío a los proyectistas, a quien hace diseño de pavimento, y es una posibilidad que se abre cuando se conocen los módulos resilientes de los materiales, es que el proyectista debe indicar las deflexiones admisibles en la parte superior de cada capa. O sea, ¿cómo se sabe si efectivamente el material usado en una capa se comporta como el proyectista pensó? O sea, lo que se hace es hacer un ensayo de cono de arena, creo que se dice así, ¿no? A cada 200 metros, evaluando 20 centímetros y pronto. Y con eso se toma una decisión para alguna cosa así como 1500 metros cuadrados, 1500 y alguna cosa así como para 300 metros cúbicos. Entonces, yo creo, defiendo esa posición, es que que debe, además de usarse los controles normales de compactación, el proyectista debe indicar cuál es el nivel máximo de deflexión en el topo de cada capa.
porque de esta manera él es obligado a hacer ensayos y a interpretar ensayos, ¿no? Porque yo siempre le digo a mis alumnos que una porquería mal compactada continúa siendo una porquería. Un suelo malo, aunque bien compactado, continúa siendo malo y compromete todo el pavimento. Entonces, el control de deflexiones, el control de ejecución por deflexiones, además de permitir identificar puntos con problemas, ¿no? Porque en algún lugar hubo una contaminación del suelo o porque el suelo en aquel punto está muy húmedo. Es la medida de deflexiones con viga Benkelman. Es una práctica común de la ingeniería vial de todos nuestros países. Se hace para evaluación estructural de pavimentos, pero debe hacerse también para control de construcción, de ejecución. Y eso va a obligar que el proyectista haga ensayos, o por lo menos solicite ensayos, que el proyectista estime, usando programas computacionales, cuál es la deflexión que se puede esperar en cada capa. Entonces eso me parece muy importante, recordando siempre que la medida de deflexiones con viga Benkelman es un ensayo no destructivo, de muy fácil realización. Entonces me parece que eso es una contribución importante y que que llevará a mejores diseños. ¿De acuerdo? Muy agradecido, doctor Pérez. Y ya cerrando el ciclo de preguntas, tengo una pregunta y le voy a dar la palabra al doctor Reyes, que me indica cómo se analiza la influencia del nivel freático en el suelo de fundación cuando se estima el módulo resiliente en laboratorio. Bueno, hay una cosa importantísima y gracias por esa pregunta. Los pavimentos tienen que tener drenajes, ¿sí? Muchos pavimentos antiguos no los contenían. Entonces, la única manera de poderlos diseñar es en el estado de saturación prácticamente del 100%, cercano al 100%. Entonces, ahí lo que toca es tomar con un tubo Shelby, ¿sí?, el espécimen, y estos especímenes, algo que no hemos dicho acá, debemos conservar una relación de diámetro-altura de 1 a 2, ¿sí? Y una talla de material que quepa en el tamaño máximo al menos entre 5 y 6 veces en el diámetro de la probeta. Entonces se hace en condiciones saturados cuando está ese nivel freático. Ya cuando se disponen los drenajes que tienen que tener las carreteras normales, ¿sí?, se trabaja con la humedad que él tenga y se le asume algún riesgo probabilístico de saturación. En las arcillas, ¿qué es lo que sucede? Que ellas son ávidas de tomar agua, entonces van a quedar saturadas y no va a evacuarse el agua. Entonces, si es arcilla, tenemos que estar en la condición más crítica. Si es en las arenas, pues hay una permeabilidad muy alta y el agua se evacúa. Hay algo importante también. Los especímenes para los módulos deben ser extraídos de la naturaleza, porque la naturaleza tiene un proceso de compactación de muchos años, de muchos siglos, y es una compactación floculada que va poniendo capita por capita, capita por capita, ¿sí? En cambio, si yo la hago en golpe, en un laboratorio pensando como un Proctor, eso es por impacto, y no se obtienen los mismos valores. En laboratorio se podría llegar a simular si ustedes utilizan un compactador giratorio, el mismo de la mezcla asfáltica, pero para hacer el suelo, ¿sí? Y en los módulos hay que vencer un fenómeno de acondicionamiento que son aproximadamente unos 1000 ciclos con distintos confinamientos y distintas presiones verticales para vencer la tixotropía, que es una afinidad eléctrica, particularmente más de las arcillas, con el tema del agua. Y a partir de ahí, de que se venza esa tixotropía, sí puedo medir los módulos. Muchas gracias, doctor. Nos ha puesto muchos temas en la cabeza que vamos a tener que reflexionar y espero que eso dé pie a que tengamos otros ciclos de coloquio y podamos intercambiar material de nuestros trabajos. El deseo de estas conferencias es generar una comunidad
y estamos muy contentos con nuestros distinguidos invitados de ahora. Le doy la palabra al ingeniero del Águila para cerrar este ciclo con alguna recomendación final respecto a este tema del uso de metodología en campo para hacer el control de calidad con respecto del diseño. Bueno, yo lo que podría decir que así como es importante conocer el comportamiento de los suelos desde un punto de vista conceptual, teórico, investigativo, que me parece muy valioso porque todo especialista debería tener esa formación y digamos, estar al tanto de todos los factores que pueden influir en la capacidad portante. También lo es el hecho de que después ese conocimiento lo tiene que volcar a la ingeniería práctica, a la obra. Y en la obra ya no hay laboratorio, es decir, uno ya no puede hacer investigación en la obra. Entonces, lo que tiene que hacer es acercar todo el conocimiento investigativo y de laboratorio a la aplicación práctica en la obra, tanto lo que va a ser para el diseño y para el control de calidad de la construcción. Y ahí es donde recobra importancia los métodos prácticos, los métodos que se han hablado en este coloquio sobre control, por ejemplo, en base de deflexiones y otros, ¿no? Solamente quería apuntar algo sobre el deflectómetro ligero, que no se confunda. Veo que es repetitivo, que la confusión entre lo que es, por decir, un falling weight deflectómetro que aplica cargas reales de tráfico, a lo que es un lightweight deflectómetro. El lightweight deflectómetro no permite determinar capacidad portante, solamente sirve, y eso el mismo fabricante lo dice, para control de compactación. Es decir, se calibra el resultado del deflectómetro con los valores de porcentaje de compactación o densidad, si se quiere, ¿no? Densidad de los materiales. Y bueno, haciendo esta recomendación sobre la importancia de los métodos que debemos aplicar en el campo, y que estos métodos sean consistentes y coherentes con la evolución de la teoría y la investigación, creo que es lo más importante que se puede extraer de este coloquio. Muy agradecido, ingeniero del Águila. Nuevamente repito de que pienso que todos los que estamos en esta sala nos sentimos muy motivados por cada una de las intervenciones de ustedes y nos ayudan a mentalizarnos en mejorar y seguir trabajando. Parece que es un proceso largo, como bien han mencionado, pero que creo que es objetivo de todos, tener mejores carreteras, más duraderas, más eficientes, tener laboratorios mejor equipados, tener programas de especialización dinámicos que produzcan resultados de investigación, y lo que ustedes nos han dado ahora como aporte es muy valioso. Haciendo el cierre del evento, quiero invitarlos cordialmente a acompañarnos en un segundo ciclo de conferencias geotécnicas bolivianas que se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. El programa se va a publicar en la página de la Asociación Boliviana de Ingeniería Geotécnica, y le cedo la palabra al doctor Rojas para poder cerrar el coloquio. Está sin sonido. Tal vez Carlos nos puede ayudar. Ok, ahora sí. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros 4 excelentes panelistas y sobre todo amigos. Y creo que hemos cumplido el objetivo de este coloquio, que es principalmente el de poner sobre el tapete nuevamente, poner en actualidad
y que empecemos a conversar sobre este tema tan importante, ¿no? El cambio, no necesariamente total, como hemos visto a partir de las opiniones y los consejos de los expertos del CBR hacia el módulo resiliente, sino que también depende de la magnitud de las obras, ¿no? Eso es muy rescatable. Ahora creo que, como siempre, en estos escenarios quedamos muchas veces si bien hemos apagado algunas dudas, también nos dejan, ¿no?, en la mente algunas nuevas inquietudes, como lo decía el ingeniero Arturo Deza. Algo también muy importante es, quiero rescatar las últimas palabras, los últimos conceptos del ingeniero Pablo del Águila. Es verdad, últimamente en la comunidad tenemos la parte académica y tenemos la parte llamada práctica o de la industria, ¿no? El ejercicio ya profesional fuera de las aulas y de los laboratorios. Últimamente se habla mucho de lo que decía el ingeniero del Águila, que debe haber una parte de los ingenieros que se dediquen a ser los intermediarios de esto, que recojan el conocimiento generado en los laboratorios de las universidades y se den más bien a la tarea de un tanto, si es posible utilizar este término, digerir este conocimiento para llevarlo hacia la práctica. Entonces, dentro de las universidades también debemos hacer este trabajo. Así que creo que, nuevamente lo digo, hemos cumplido el objetivo, se ha puesto sobre la mesa nuevamente discusión. Un agradecimiento especial a la ABC. Muchos de los funcionarios se encuentran aquí con nosotros. Si no estoy mal, estaba también con nosotros durante la mayor parte del coloquio la presidenta, la ingeniera Ruth Ramírez Matos, a quien nuevamente hago llegar nuestro agradecimiento. Pues eso le da la institucionalidad y el soporte y el interés de parte, en este caso, del Estado Plurinacional Boliviano. Muchas gracias, apreciado Washington, muchas gracias, apreciado ingeniero Klinsky, muchas gracias, apreciado y amigo Freddy Reyes, un cariño y saludo hasta el Perú, hasta los Estados Unidos, no sé en este momento dónde se encuentra ingeniero Pablo del Águila. Muchas gracias a nombre de la Asociación Boliviana de Ingeniería Geotécnica y vamos a seguir trabajando por generar estos espacios de difusión como lo dice Arturo. Muchas gracias también, apreciado Arturo, por el trabajo realizado el día de hoy. Muchas gracias.